ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, pone a disposición de emprendedores y de empresarios todos los servicios de la internacionalización. Las 5 áreas del comercio exterior cubiertas por ACOCEX, Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. 91 290 81 26 y acocex.es. La mejor herramienta para los autónomos se llama RapidGest. RapidGest controla facturación, inventarios y proyectos con una herramienta intuitiva y completa. Coordinar equipos, controlar tareas y tener toda la información al alcance nunca fue tan sencillo. Con RapidGest, asigna y supervisa el trabajo de tus empleados, gestiona presupuestos, facturas e inventarios. Todo desde un único software intuitivo y completo. Contacta con nosotros en el 639-563-068 y en rapidgest.com. RapidGest, la mejor herramienta para los autónomos. Hola, muy buenas amigos, aquí estoy de nuevo después de una semana sin poder hacer el programa. Hoy retomamos y tengo una sorpresa muy especial porque hemos cambiado un poquito el estilo y el formato del éxito del fracaso, pues porque hoy tengo un invitado muy especial que todavía no ha fracasado y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque es muy joven, demasiado joven, pero con muchísimas ideas en la cabeza y que nos las va a transmitir, las vamos a comentar a lo largo de estos minutos, aquí ya sabéis, en Aventia Radio. Como bien sabéis, me gustaría animaros a que difundierais este programa a través de vuestros contactos, de vuestras redes y todas esas cosas para dar la mayor notoriedad posible, que los emprendedores y los amigos pues sigan teniendo esta gran disposición y aventura a escuchar este programa aquí en el éxito del fracaso. Así que, Adrián, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, encantado, muchas gracias por entrevistarme hoy. Pues mira, como ya te he comentado, esto no es una entrevista, es una conversación que hacemos y vamos a ver dónde nos lleva. Estas ideas que me estuviste comentando, pues vamos a ver cómo las podemos llevar a cabo, qué ideas tienes y bueno, seguramente te saldrán ya seguidores, te saldrán ya amigos y compañeros en esta aventura. En este programa, Adrián, partimos siempre de un pequeño vídeo de un periodista ya fallecido, pero que es altamente famoso para la gente de nuestra edad, que tú no lo habrás visto ni tan siquiera, con lo cual espero que le descubras a este gran personaje, esta gran persona y este gran profesional que fue Jesús Quintero, que tenía un programa en diferentes etapas, tanto en Televisión Española como en Canal Sur en Andalucía. Así que vamos a empezar con él, lo escuchamos. Y a ver cuál es tu opinión con esta tanta diferencia de edad que tenemos nosotros y estos cambios de generaciones que tenemos y a ver si te parece que es factible o no es factible, si está en vigor o no está en vigor esta reflexión que hacía Jesús Quintero. Vamos para allá. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación, saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque
siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, joder. Bueno, Adrián, ¿qué te ha parecido? Me gusta mucho el toque humorístico y además más de gracia porque justo ese tema lo estaba hablando yo hoy con una amiga mía. Ajá. Pues mira, ¿cómo lo ves? No sé los años que cuando hiciera este monólogo, este fin de programa o este inicio de programa, Jesús Quintero, pero ¿cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo? Después de yo creo que esto han debido pasar como mínimo 20 años, si no más. Mm. Pues yo sí que estoy un poco de acuerdo, la verdad. Me parece que no dice nada que no sea realidad. En plan, a día de hoy, pues es verdad que la gente que sabe o la gente tiene otro tipo de objetivos muchísimo más, ¿cómo decirlo? Muchísimo más aislados y tan poco asociados con el tema de la cultura, con el tema del aprendizaje y demás. Así que sí que estoy, en plan, podría decir que sí. Me parece que tiene bastante razón. Bueno, tú te sales un poquito también dentro de este contexto por las ideas que tienes, por Mm. los conceptos que tienes. Bueno, pues cuéntanos ese proyecto al cual le estás dando vueltas. Cuéntanos un poquito. ¿Cuál de todos? Porque Pues hay, empieza, hay por dónde empieza elegir. por el que te apetezca. Bueno, pues si quieres cuento un poco del proyecto por el que surgió la idea de unirme aquí y demás, que es un escrito, básicamente. Venga. Pues nada, mi madre y yo estuvimos durante muchísimo tiempo queriendo ver La Sustancia, la película que salió el año pasado, que ha estado nominada a los Oscars, que ha ganado un Golden Globe. Y estuvimos durante mucho tiempo, pues mi madre y yo insistiendo, 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 y llegó el día que al final la pusieron en Movistar y nos sentamos juntos a verla. Y mi madre y yo estábamos impactadísimos porque no nos esperábamos nada de lo que estábamos viendo. O sea, sabíamos que iba a ser algo bruto. Lo que pasa es que mi madre es la persona que menos es propensa a ver sangre, a ver violencia y demás, en plan, le da absolutamente igual. Y para que mi madre estuviese impactada, o sea, la película debería de haber sido una cosa brutal. Y a mí me gustó mucho la película y me parecía que a nivel de análisis tenía muchísimas cosas que comentar, tenía muchísimas escenas, tenía muchísima fotografía muy interesante. Entonces decidí, pues, básicamente ya después de haberla visto otras 2 veces para meterme un poco más de lleno en la película, meterme un poco más de lleno en el significado, decidí juntar un poco lo que estoy estudiando, que es diseño de producto y toda la historia que he dado del diseño e intentar ver y analizar los tipos y referencias de diseño que hay en la película y los relevantes que son para el mensaje que quiere tratar. Ujú. Bueno, cuéntanos un poquito sin hacer spoiler, entonces, ¿cuál es el argumento de la película? Básicamente es muy idílica, es muy utópica cuando lo piensas en realidad, porque la película te lo pinta como si fuese, o sea, técnicamente es una realidad, pero evidentemente está ejecutado de una forma que es muy sci-fi. Y básicamente es que el personaje de Demi Moore se llama Elizabeth Sparkle. Es una mujer que se dedica a hacer vídeos de ejercicio. Se dedica a hacer pues, como un Jane Fonda de los 80 por Ujú, así decirlo. ujú, Y básicamente llega el momento en el que cumple 50 años y su cadena televisiva decide que ya no es, o sea, que ya no pueden mantenerla en el programa por su edad, porque no es la chica veinteañera atractiva, joven y demás. Entonces ella entra en un poco un tipo de crisis y decide contactar y decide empezar a meterse dentro como de un tipo de programa, por así decirlo, que es el de La Sustancia, que lo que hace básicamente es que regenera tus células una vez te lo inyectas y crea una persona totalmente diferente a ti, que es más joven, que es más atractiva y demás. Lo que pasa es que son dos cuerpos diferentes, pero tienen la misma conciencia, son la misma persona. Y hay ujú. muchísimo lío en la película con eso mismo, porque llega hasta un punto en el que lo hacen de tal forma que no solo la misma protagonista se olvida de que es una misma persona con ella, sino de que tú mismo te olvidas de que estás viendo a la misma persona, de que no es en realidad dos personas separadas. Y bueno, en Ujú. fin, lo que he dicho a nivel análisis, la película podría dar por horas.
Ah, oye, pues muy bien, suena muy interesante. Ya me has dado un poquitín Mm. el gusanillo para verla yo también. Bueno, entonces a partir de ahí, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué idea es la que te Pues, surge? pues la idea me surgió mucho porque a mí me encanta el diseño, me gusta muchísimo toda la historia del diseño, me parece que es súper, súper interesante y estuve muy metido de lleno en ello en el primer cuatrimestre, también en segundo de bachillerato, estuve bastante metido dentro de la historia del diseño, la importancia que tiene a día de hoy, cómo objetos cotidianos que tenemos y demás vienen de otros objetos creados anteriormente. Y me di cuenta, al ver como la segunda o tercera vez la película, me di cuenta de que era un aspecto que no se había tratado, el aspecto de todos los props que había en la peli, la forma en la que el piso, porque el piso, bueno, pues voy a intentar no hacer spoilers, lo cual es un poco difícil, Mm, sí. pero es verdad que el piso de ella, de la protagonista, está decorado de tal forma, tiene ciertos objetos que tienen muchísimo que ver con cómo está organizada y estructurada lo que es la historia de la película. Entonces me llamó muchísimo la atención porque veía elementos tanto de Art Nouveau como de la Bauhaus y demás, o juego de colores muy contrastado unos de otros. Entonces empecé a meterme mucho de lleno en la comparación psicológica que hay de cómo puedes transmitir un mensaje de una película también a través no solo del mensaje, sino del mobiliario. Entonces me Ajá. llamó bastante la atención eso. Muy interesante, la verdad, como estás contando. Pues, y bueno, ya sabes que tienes aquí abiertas las puertas de Aventia Radio para que tengas tu propio programa, hablando de esas cosas que me has ido comentando. Y esto me parece realmente sumamente interesante porque se habla muy poco, la verdad, al menos en el mundo profesional. No sé si esto va orientado más en el sector del cine o va más al diseño industrial, para lógicamente todos los diseños que se pueda hacer con el tema de moda, de decoración, Sí. de mobiliario. ¿Para dónde tú crees que vas más encaminado? Yo creo que voy encaminado a todo tipo de arte, la verdad, porque a mí me gusta muchísimo encontrar referencias de ciertas cosas en todo, en música, en películas y demás. Aunque es verdad que intento ahora mismo por mi carrera un poco, es verdad que intento guiarme un poco más a lo que es el diseño y a lo que es también un poco el diseño artístico y demás. Así que sí que podría decir que está más enfocado al diseño que otra cosa, pero en general yo lo metería más a varios movimientos artísticos, porque también al mismo tiempo que he hecho este análisis con esta película, también anteriormente, no de forma redactada, diré, más como de teorías y demás, he analizado muchísimos discos, he analizado muchísimas series y demás, también con ese mismo tipo de patrón de intentar encontrar referencias a movimientos artísticos, a movimientos del diseño y ver que todos siempre tienen un sentido. Así que sí que lo hilaría al diseño, pero también lo metería como en la gama más amplia del arte. Sea, que puede ser un analista y un crítico del diseño. Pues me parece que es una buena perspectiva para que te hagas ahí un buen huequecito. Vamos, no sé, vosotros seguís más por edad, sabes más a influencer, a seguidores que están hablando de estas cosas. ¿Sabes ahí Ujú. en redes sociales hay algún tipo de perfil que haga esto que tú estás haciendo ahora, aunque no lo hayas hecho de manera pública? A mí me gusta muchísimo una youtuber que además nos la enseñó un profesor nuestro, lo cual me hace más gracia cuando lo pienso, que se llama Ted. Y no sé si sigue haciendo vídeos porque hace muchísimo que no veo nada suyo, pero ella estudió arquitectura y sus vídeos eran, o sea, son increíbles porque ella misma, en plan, no solo hacía vídeos de arquitectura, sino que daba toda una explicación en plan de lo que era una performance, lo que era ser, o sea, lo que era tipo trabajar bien como celebridad y como artista a día de hoy, en plan, el tipo de patrón que tienes que seguir. Y no sé, me parecía muy, muy interesante. Y la verdad que si lo pienso demasiado, ella sí que fue la primera persona que me hizo empezar a pensar de, oye, a lo mejor esto tiene tirón, el encontrar significados donde no los hay. Bueno, bueno, pues a mí de momento me está resultando muy interesante todo lo que me estás contando. Venga, pues vamos con más. Bueno, me has dejado ahí un poquito, porque esto no lo habíamos hablado, el tema de la música, el tema de los discos. A ver, explícame, no sé, háblame de esto de lo de los discos, ¿en qué consiste? Pues nada, a ver, yo soy muy fanático de la música, esto te lo puede decir todo el mundo que me conozca muy bien. Y nada, simplemente estuve durante mucho tiempo pues coleccionando vinilos que creo que, o sea, se ven ahí detrás, justo. Ujú, Es un sí. buen taco.
Y estuve durante mucho tiempo intentando dedicarme, y lo cual también intento ahora, intentar meterme en el mundo de la música, pero más lo que es las ediciones físicas, lo que es la promoción y demás, porque me parece que hay artistas a día de hoy que no tienen el tirón que deberían de tener, pero simplemente por la forma en la que se les promociona. Y de forma más friki, por así decirlo, durante un tiempo empecé a coger álbumes que me gustaban muchísimo y empecé a comparar sus sonidos y empecé a comparar pues la forma en la que el álbum estaba estructurado y demás, lo empecé a comparar con movimientos artísticos, cuando empecé a dar las vanguardias en bachillerato, porque me llamó bastante la atención, empecé a decir, bueno, digo, por estas composiciones que tiene, esto suena a algo que podría ser pintado de esta forma y demás. Y no sé, me empecé a hilarlo ahí poco a poco, la verdad, y me resultó muy, muy interesante y la verdad que me divertí bastante. Pude ver también la música de diferente forma después de eso. Ah, pero estamos hablando que lo que analiza son las portadas de esos discos, de esos vinilos, que eran antes de que saliera la música digital, era lo habitual, lo que se compraba eso en cinta, que había verdaderos artistas, lógicamente, en eso, o me estás hablando del contenido de la música en sí mismo. De todo. Ajá. De absolutamente todo, porque la verdad que me gusta, me encanta y yo soy una persona que, yo entiendo que a día de hoy esto es verdad que no es lo que está en boca, por así decirlo, lo que a la gente le llama la atención. Pero a mí me gusta muchísimo cuando, por ejemplo, estoy escuchando un disco y me gusta mucho el sonido que tiene y todo lo que es la parte estética del disco tiene que ver con el propio sonido del álbum. Y porque pienso que eso es muchísimo más inmersivo, pienso que eso es un mundo muchísimo más correlacionado con el propio artista, correlacionado con el tipo de música que hacen. Entonces es verdad que me gusta bastante meterme de lleno a ese tipo de análisis y demás. Así que es todo, o sea, desde la música hasta las portadas, hasta la forma en la que yo hay veces que me he enfadado con ciertos discos por pensar que son muy buenos, pero me parece que la forma en la que estaban estructurados, en plan, la lista de canciones o las canciones que fueron promocionales, siempre acaba diciendo, joder, digo, teníais muchísimo potencial para hacer algo que funcionase de esta forma y ha ido de esta forma totalmente diferente. Así que yo diría que todo, en total. O sea, un crítico total, ¿no? Eso es una crítica, me parece muy buena y muy positiva, que se critique no a los músicos, sino a los productores y a las compañías discográficas que son los que eligen Sí. esos sencillos, ¿no? O estar ahí. Entonces, ¿de qué crees, por lo que me estás contando, ya me aventuro y te pregunto, ¿de qué depende entonces de que un disco, un cantante o una canción tenga éxito a nivel de promoción y no otros que, como bien dices, son muy buenos, pero no se los conocen porque están mal promocionados? Pues a ver, ¿te digo la realidad o te digo lo que me gustaría a mí que pasase? A mí, primero me dices la realidad y luego me aportas la solución para qué es lo que a ti te gustaría que pasase. Pues a ver, a mí me da mucha pena admitirlo, la verdad, porque yo también, o sea, soy una persona, tengo 18 años, evidentemente, pues utilizo TikTok como muchísima gente a día de hoy. Y es verdad que me entretiene durante un tiempo y tal, pero parece ser que ahora mismo haces una canción que tiene 15 segundos, una parte de 15 segundos que se hace famosa y está en todas partes. Y desde que está en todas partes ya te empiezan a invitar a ciertos conciertos, te empiezan a preguntar, El eventualmente algoritmo, consigues claro. Eso es el algoritmo que está exactamente. funcionando. Exactamente, y empieza a llegar a más gente, más gente. Y yo no digo que me parezca mal, porque me parece que es muy buena opción y es muy buena idea de poder promocionar tu música, porque yo, por ejemplo, de ahí he conocido artistas que me han encantado, que a día de hoy les sigo escuchando y que a día de hoy están en una muy buena posición gracias a eso. Lo que pasa es que yo pienso, y a lo mejor va a sonar muy mal decir esto, pero es verdad, yo pienso que eso ha hecho que todo el mundo piense que pueden ser artistas. Se ha hecho que Ujú. todo el mundo piense que por hacer una canción que dure solo 2 minutos y que porque solo 15 segundos de la canción sea lo que es lo que le hace famoso, no solo a la canción, sino a esa persona, ya están en la cima, ya han hecho algo que es artístico, por así decirlo. Y a mí lo que me gustaría que pase, y bueno, a ver, esa es la forma a día de hoy que tienes de promocionarte. Yo he visto muchísimos artistas en muchísimas entrevistas quejándose de que ahora mismo las discográficas eso es lo que les piden. Les dicen, no podemos sacar esta canción si no tenemos 100% seguro que vaya a ser un triunfo en las redes sociales.
Pero no sé, bueno, ahora lo puedes probar, pero vamos, se supone que es cuando más música se está consumiendo, ¿no? El tema Mm. de las plataformas digitales, de las plataformas Spotify, Apple, ¿no? Todas estas, lógicamente el consumo de música es mayoritaria. ¿Por qué entonces dicen que no te van a lanzar a arriesgar? Si por así decirlo, tú lo pones allí y eso puede llegar a tener éxito, ¿no? Mm. Yo creo que mayormente, porque ahora mismo las discográficas piensan que es más fácil y es una forma mucho más, por así decirlo, de forma es muy barato para Ya, ellos. claro, por El eso. no, exacto, el no tener que invertir tanto dinero en promoción. Si ya les dicen, bueno, dice, haces 3 o 4 TikToks promocionando tu canción, que se supone que tengo que promocionarlo yo, pero como tú eres el artista y tú también tienes que hacer parte de esto, pues haces tú lo que es la promoción para que la canción se pueda hacer viral y ya de ahí mi trabajo ha terminado, porque si se hace viral, entonces tú y yo tenemos dinero. Y a mí me parece que, o sea, repito, ha habido casos en los que yo he descubierto muy buena música gracias a esto mismo y he dicho, bueno, oye, me parece muy bien, dice, porque yo de aquí he sacado bastantes bandas, he sacado bastantes artistas muchísimo más en plan escondidos entre otra gente y demás, pero me da pena el pensar que yo antes descubría canciones en la radio con mi familia y eso era lo que hacía que una canción fuese enorme, o sea, o que saliese en Claro, MTV. pero eso costaba más dinero también. Es por lo que te digo, Claro, que es que para que te pinchara la radio en determinados programas o pueda ser número uno de los 40 principales, o eso era cuestión de dinero, porque ha habido cada tufo de canción de número uno de los 40 espectaculares, ¿no? Claro, por eso te digo que al final también entra. Y te iba a hacer eso, es una pregunta de como consumidor y como gente joven, las radiofórmulas, las emisoras de radio, ¿cómo están? ¿Se consumen, no se consumen? ¿Las escucháis, no las escucháis? ¿Son un referente musical o simplemente es, bueno, los grandes músicos, los top, las estrellas mundiales y poco más? yo sí que es verdad que tristemente no creo que la radio en sí, al respecto música, por así decirlo, sea lo que a día de hoy se está como, o sea, lo que esté más de moda, por así decirlo. Porque me parece, porque es lo que tú has dicho antes, de ahora mismo la música está informatizada. Tú puedes escuchar tu canción favorita además donde quieras, en cualquier parte, lo cual tampoco veo malo, porque me parece que es muy buena, o sea, es muy buena forma también de que la gente tenga su propia identidad con su propia música y demás. Pero sí que es verdad que lo, cuando hablamos en plan de tema de promoción y demás, a mí me da mucha más nostalgia el escuchar una canción en la radio y decir, anda, digo, yo escuchaba esto hace mucho tiempo con mis padres y demás, y me parece que eso era lo divertido, me parece que, o sea, encender la radio y demás, a día de hoy, yo las veces que he encendido la radio con mi padre en el coche, porque es con él con quien suelo ir escuchando música, Ujú. siempre ha habido veces en las que o él me ha pedido o yo le he pedido de si podíamos conectar el teléfono y poner nosotros nuestra música, porque seguían poniendo la misma canción una y otra vez, aunque fuesen de diferentes artistas, aunque fuesen canciones diferentes, nos sonaba todo igual La y radio decíamos, fórmula, joder, ¿no? digo, Mm, sí, exacto, o sea, el mismo mm, ritmo, la misma letra y demás, y ya llegábamos a un punto en el que decíamos, Dios mío, digo, podemos poner lo nuestro, lo que nos gusta a nosotros. Así que yo creo que también esa es la razón por la que a lo mejor la radio no está tan actualizada, porque solo ponen lo que te estaba diciendo antes, solo ponen las canciones que se han hecho famosas de forma digital, de forma online, y eso de alguna forma ha hecho que solo sea ese tipo de música lo que se consuma afuera de esas plataformas. mm. Bueno, y me has dicho, ya más plasmado la realidad. ¿Y ahora cómo te gustaría que fuera? Entonces, ¿cuál es Pues, tu solución? pues no lo sé. En plan, a mí me gustaría muchísimo que hubiese otro tipo de, o sea, que la promoción de los artistas fuese más entretenida o que fuese más, no sé, que fuese más llamativa y demás, porque yo a día de hoy, en plan, hay artistas hoy en día que a mí me siguen gustando y demás, pero veo sus tipos de promoción, veo su tipo de campaña, su imagen de marca personal y demás, y digo, Dios, digo, es que lo tenéis ahí todo para de verdad hacer un buen empuje y no se hace porque se prefiere ir por la vía fácil. Entonces a mí me gustaría mucho ver más lo que sería promoción interesante, por así decirlo, un tipo de promoción que no solo se
no solo esté arraigada a lo que es el mundo digital, sino que sea también promoción que pueda ver la gente en la calle. Yo me acuerdo cuando hace unos años y demás, cuando Miley Cyrus estuvo totalmente desaparecida durante muchísimo tiempo, empezaron a aparecer carteles enormes anunciando una canción y la gente no sabía de lo que era. Y eso hizo que la gente tuviese interés más que promoción en Instagram o promoción por TikTok, sino que era que nadie se lo esperaba y era un factor muchísimo más explícito porque no lo veías a través de una pantalla, lo veías en la realidad, lo tenías enfrente tuya. Y de ahí empezaba a preguntar la gente, uy, pues ¿esto qué es? ¿Qué es lo que está pasando con esta persona? ¿Qué es lo que está promocionando aquí? Entonces a mí me gustaría ver eso más, un poco ese tipo de organización. Pero eso también sabes que es muy costoso. Entonces ahí está, ya Sí. sabes que en el tema de los negocios la rentabilidad de invertir dinero para luego hay que recuperar el dinero y ganar un poco de dinero para pagar nóminas y volver a invertir, porque esto sabes que es una Mm, rueda. Entonces, a mí me resulta también interesante todo eso que estás contando, pero las plataformas son las que son. Me refiero a los paneles exteriores, la cartelería, todo eso cuesta un montón de dinero. Entonces, ¿de qué mm. manera sencilla tú crees que que podías formar? Imagínate ahora que nos están escuchando, lo vamos a ver por redes nuestro programa y nos llaman aquí a la emisora y nos dicen, oye, yo quiero contactar con Adrián porque quiero que me patrocine, que me promocione y que haga una campaña con toda esa filosofía que tiene que me ha encantado. ¿Cómo se lo plasmarías? ¿Qué es lo que le harías? Y todo esto con poca pasta. ¿Cómo lo harías, Adrián? Uf. A ver, es que si es poco presupuesto, es verdad que lo más fácil es tirar de redes sociales. Pero a mí me gustaría mucho si fuese o sea, si fuese conmigo, yo lo que haría un poco es intentar. Me gusta muchísimo cuando los artistas hacen trailers, cuando hacen trailers visuales para su música. Me parece que eso es muy interesante y creo que es una forma también muy barata de poder lanzar de forma un poco más discreta, un tipo de anuncio, aunque no sea específicamente un álbum, aunque no sea específicamente algo del futuro, simplemente el saber que algo se está cociendo. Y a mí me gusta, pues yo lo promocionaría de esa forma, tipo sacando pequeños fragmentos visuales y demás, porque eso también al final del día, también es lo que te comentaba antes, también hace que la experiencia sea más inmersiva. Ya estás, no solo estás promocionando el hecho de que vaya a haber un futuro disco o una futura canción, sino de que ya estás dando una pista de el tipo de estética que va a tener ese tipo de música, el tipo de mundo en el que se va a adentrar y demás. Y creo que eso también hace que la gente esté interesada. Mm. Nada más dices lo del el tema de la estética, lo que hemos vivido en nuestra juventud en los 80 y en los 90. Yo aquí, como buen madrileño y madrileño, vi la caída de la movida madrileña, con que seas tú muy joven. Algo te ha caído ya, sabes de lo que es la cultura, la movida madrileña. A mí me Sí. tocó ya en los últimos años de los 80, pero la estética estaba muy clara por el tipo de música. O sea, eran todo muy claro, eran tribus urbanas, estaban los heavies por un lado, los mod por otros, los rockers por otros. Era un poco toda esa realidad, ¿no? Lo que la música estaba vinculada a una forma de pensar, una forma de sentir, a todo este tipo de cosas. Cuando más hablas todo desde la estética, entonces, ¿cuál es la estética actual? ¿En qué se diferencia un tipo de música de un tipo de música en su estética y en toda esta producción de la que me estás hablando? Pues es que es verdad que a día de hoy es difícil decir, porque me parece que hay tanto artista, en plan, me parece que hay tanto cantante a día de hoy en lo que es la actualidad, que es muy difícil, porque además lo bueno, al menos que yo he notado, es que es verdad que hemos pasado de tener cierto tipo de música que sonaba todo muy igual a ver artistas con más identidad personal más marcada, por así decirlo, en plan, muchísimo más fuertes, con un tipo de estética mucho más alineada. Y no sé, es que yo diría que no se diferencia tanto, porque me parece que es lo que tú has dicho, o sea, hay grupos de gente que lo escuchan ese tipo de música con esos ideales, porque se identifican más con ese tipo de experiencia visual o con ese tipo de letras. Y es verdad que es muy difícil, en plan, decir, tipo, dónde está la diferencia, porque además con lo que tú has dicho, mi madre fue punky. Entonces Ah, mira, no mi lo madre era sabía, de que la Fangoria a conozco hace mí, también un montón de años, ¿sí? sí. Y yo con ella lo estaba hablando igual, decía, a veces como que decíamos, tipo, aunque la música de hoy en día sea diferente,
lo único que ha cambiado en sí es tipo, pues lo que es la música en sí, tipo, la forma de tener diferentes estéticas y de tener diferentes grupos que escuchan a diferentes tipos de música y tal, eso sigue muy, como muy estructurado. Ujú. Bueno, pues ahí tenemos otro campo interesante para trabajarlo en ese tipo de, en este tipo, pues, hablar del diseño y hablar de las estéticas de los cantantes y de la promoción. Más cosas, Adrián, que tienen más cosas ahí pensadas en esa cabecita tan enriquecedora. ¿Qué más cosas, qué más proyectos tienes? Uf, pues no lo sé, es que de momento ahora mismo, tipo de proyectos más personales y demás, no he tenido, por culpa de la universidad, diré, no he Ya, tenido bueno, tanto es un tiempo. paso, eso es irremediable. Además, aprende mucho. Yo creo que la experiencia universitaria es una de las experiencias más bonitas, al menos en mi época, que se podía tener. Imagino que también ahora, ¿no? Mm. Pero, pues eso, cuéntame, ¿qué más cosas tienes ahí? Uf, pues no lo sé, durante un buen tiempo estuve intentando hacer también escritos un poco más personales y demás. También he estado trabajando durante un buen tiempo en un poemario desde hace ya bastantes Ah, años. Y qué cuando bueno. digo bastantes años me refiero en plan, puede que estén los trabajos desde 2022 y no ha continuado desde entonces. Pero sí, poco más. Es que no he Ah, tenido en es plan un tampoco hombre de la ilustración, pero en el siglo XXI. mucho. Bueno, Me encanta. qué bueno. Mm. ¿Y ese poemario en qué estaba basado? ¿En experiencias personales o en lo que veías a tu alrededor? Es de todo un poco. Es que yo lo considero mucho a una amiga mía, la que más siguió todo este proceso, hacíamos la broma de que es como el limbo que tengo entre la realidad y lo que me invento. Y cómo Ah, uno interfiere mucho con el otro. claro. Y básicamente era sobre eso, sobre situaciones o sobre cosas personales y demás, pero está muy inspirado en todo lo que es para mí lo onírico, en plan, lo que no existe, por así decirlo, porque el mayor mensaje que yo sacaba a la hora de escribir es que la mayoría de mis problemas pues eran muchísimo más impuestos de forma personal que por cosas explícitas en la vida real, lo cual a veces es verdad que durante un tiempo era un poco en plan de, bueno, tengo esto para escribir, tengo esta creatividad, pero ya poco a poco decías, bueno, a lo mejor no es para tanto, a lo mejor no es un tema tan grande y sí, simplemente es un poco sobre todo eso, sobre el tipo de, o sea, la forma en la que a veces dejamos que lo que no existe o lo que nosotros mismos creamos sea mucho más grande y tenga mucho más peso que lo que es la realidad en sí. Ujú. Pues mira, eso que dices, yo que nos pasa a todos, ¿eh? Otra cosa, que Mm. lo que tenéis la fortaleza o tenéis ese don de poder escribir o trasladar bajo un papel lo que pensáis y lo que sentís. Yo es una de las cosas en mi vida personal que ojalá me hubiera dado por escribir canciones, porque tendría un montón de canciones escritas o un montón de libros. A mí mi imaginación se me va a montar negocios, que veo negocios y oportunidades, y el no poder llevarlos a cabo, el no poder plasmarlos, es un poco frustrante, ¿no? Pero eso que tú tengas todo lo que piensas, todo lo que sientes, lo puedas desarrollar o lo puedas expresar de una manera artística, pues es el planteamiento chulo y bueno que puedes tener, ¿no? Entonces, no lo tienes publicado, no tienes intención de hacerlo, no tienes intención de nada. A ver, sí que tengo intención de acabarlo. Tengo más Mm, intención de que deje de ser algo que está demasiado apartado. Lo que pasa es que yo soy una persona que, y también he vuelto a hablar de esto hace poco, yo soy una persona que tiene un proceso creativo muy complejo, al menos desde fuera, porque para mí no es ¿En qué complejo, sentido? porque yo no sé si sabrás quién es, ojalá sí, pero yo me identifico mucho con esto que dijo Fiona Apple en los 2000, pero me hizo muchísima gracia Ok. porque ella la preguntaron, le dijeron, ¿por qué tardas tanto tiempo en sacar discos? En plan, ¿por qué tal? Y ella dijo, es que dice, yo solo escribo y yo solo compongo cuando estoy muy enfadada, cuando estoy muy triste y necesito hacerlo. Dice, solo trabajaré cuando necesito hacerlo, porque si estoy feliz, ¿por qué me voy a sentar al piano a componer? Y yo trabajo de la misma forma. En plan, si Ah, tengo pero eso es un cosas que poco de verdad... también, al final solo expresas la melancolía, ¿no? No No siempre, expresas la no alegría. siempre.
No siempre, hay veces que es verdad que se manifiesta de forma muy, muy pesada, como que al final del día dices, "Ay, aquí estoy otra vez escribiendo lo mismo", pero hay otras veces que viene de otra forma totalmente diferente. En plan, yo creo que las cosas más felices que he escrito han venido de pensamientos no tristes, pero de pensamientos muy reflexivos, de intentar encontrar un poco el balance en las cosas. Y me parece que eso es lo importante. Me parece que, porque yo pienso que a día de hoy la gente confunde mucho lo que es la felicidad con la euforia. Y para mí la felicidad, pues me ha costado mucho admitirlo, porque yo también lo confundí durante mucho tiempo, sobre todo también, bueno, cuando tienes 14 15 años, para ti la Es lo felicidad normal. siempre... Esta es la preadolescencia, la adolescencia, es lógico. Normal. Exacto. Ujú. Es lo que iba a decir, digo, siempre va a ser, para ti siempre va a ser pues, un estado anímico muchísimo más alto y muchísimo más ruidoso de lo que es en realidad. Y hace poco pues he intentado aceptar, por así decirlo, de que para mí lo que es la felicidad es estar tranquilo. O sea, hay veces que parece aburrida y todo de toda la tranquilidad que tienes. Y no sé, Adrián, me estás sorprendiendo mucho. Es un placer conocerte y poder hablar contigo de todas estas cosas. Pero tú encuentras acogimiento y entendimiento en tu entorno con gente de tu edad. yo lo encuentro, pero es verdad que hay veces que es muy difícil poder expresar bien las cosas como quiero. Pero más por ellos, yo diría que es más por mí, porque es verdad que, en plan, teniendo en cuenta mi edad o no, yo soy una persona demasiado, o sea, yo soy una persona que ha tenido que aceptar de forma muy difícil y de forma mala en algunos momentos mi sensibilidad hacia las cosas o el ver ciertas cosas que mucha gente no se daría cuenta. Y es verdad que yo sí que he encontrado gente en plan que, aunque no lo entiendan 100% pues han sentido de alguna forma como un tipo de afinidad con las cosas, de decir, anda, digo, yo también me he sentido de esa forma, digo, pero nunca he sabido cómo expresarlo, y si tú lo estás haciendo. Y cuando me dicen eso, yo siempre digo, bueno, digo, yo no sé si lo estoy expresando tampoco, porque no, en plan, yo lo he intentado. Otra cosa es que haya salido bien, pero a veces es difícil, pero yo tampoco intento, o sea, o tampoco siento, por así decirlo, ningún tipo de superioridad a nadie en ningún aspecto por eso mismo. Pienso que simplemente es algo que tengo en mi vida que a veces cuando me hunde un poco más o cuando me arrastra un poco más, intento pensar, digo, bueno, si lo tienes es por algo, o sea, si ves las cosas como las ves o tienes este proceso creativo y tienes estos dones, digo, pues es por algo, es porque necesitas usarlos para hacer que lo que te está pasando, lo que te puede pasar o para tú estar bien contigo Es un mismo, tema, pues por lo que me estás comentando, yo interpreto que eres una persona paz, una persona de alta sensibilidad. No sé si habías sí, oído hablar el término. O sea, sí, lo he te escuchado. identificas así como una persona paz, ¿no? Yo diría que sí, yo diría que sí, la Pues ya verdad. somos dos. Con lo cual te entiendo mucho porque tú escuchándote todo ese tipo de cosas, al final la sensibilidad, la forma de expresarte, la forma de transmitir tus sentimientos, a veces suelen apabullar mucho a la gente, porque no está acostumbrada a esto y a mí me han llegado a decir algo en mi vida, ¿eh? Tengo 57 años a puntito de cumplir los 58, eso de es que eres muy intenso, es que eres demasiado profundo, no eres demasiado frívolo. Para nosotros al final es que no te supone un esfuerzo el llegar a la profundidad de los sentimientos, sobre todo de la gente. Y no sé si te pasará, pero sí, con lo joven que eres con 18 años, sí, luego va a llegar un momento que a medida que vayas manejando esto, que seas consciente que vas a ver que son unos superpoderes y a la gente la asustarás más. ¿Por qué? Porque no es que adivines el futuro, aunque sentirás el futuro, sentirás el dolor de una persona a la que quieres por decisiones que va a tomar y esas decisiones sabes que van a ser un fracaso o que las van a o que le pueden costar es un error, les puede costar mucho dolor y tú vas a sentir ese dolor. Con lo cual, agárrate los machos, porque esto va, a medida que vas creciendo, se va desarrollando y tienes unos poderes espectaculares. Una frase que yo utilizo mucho es, si yo quiero equivocarme, si no quiero tener razón, de verdad que no quiero tener razón, pero va a pasar esto. Y al final el tiempo te da la razón y tú no quieres tener razón, ¿no? Porque tienes esa sensibilidad emocional. No quiere decir que seas un futurólogo, que tengas ahí una bola y que veas te va a pasar esto, nada. Estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de empatía. Y eso te lo tienes que trabajar un poco, ¿no? Porque al final vas a sufrir mucho
o puedes cometer el error de vivir la vida de los demás y olvidarte de vivir la tuya, por proteger a los que quieres, principalmente. O sea que vete por ahí también trabajando ese lado tuyo, que ya sabes que, como dicen en los cómics y en el mundo de los superhéroes, un superpoder exige una gran responsabilidad. Pues Sí, vas a tener que ir también por ahí, ¿no? Y sobre todo, lo bueno que sigas ahí expresándote a nivel de motivos. Si puedes escribir, escribe, todo ese tipo de cosas, porque la verdad que te libera mucho y también te ayuda a entenderte y a comprenderte. Con lo cual, ya has llegado a un paso, porque yo esto lo he descubierto antes de ser un pas, eso no existía en mi época, ¿eh? Esto yo lo he descubierto ya pasados los 50, que es cuando ya está definido por la psicología. Así que, oye, es un verdadero placer. Y mira, ya cuando te estaba hablando, cuando te estaba escuchando, yo siempre también lo digo que cuando ya era crío, y teníamos una pandilla ahí en la sierra, en un pueblo de Segovia, había un amigo que también me ha recordado un poquitín a él, porque también una sensibilidad, lo basaban en la música y en los cómics, y cuando decíamos, ¿qué hacemos? A votos, y él decía yo primero, a hablar, era su voto de siempre. Venga, ¿qué hacemos? Vamos a jugar al fútbol, vamos a jugar al tenis, vamos a jugar a no sé qué, y él decía, votos, primer, a hablar. Esa era su mayor diversión y su mayor entretenimiento, a hablar, que cuando estás hablando de niños de 10 12 años, imagínate lo friki que era eso y lo mal entendido que era. Es una bellísima persona y luego al final ha canalizado todo a nivel de estudios, a nivel de ingeniería y sigue tocando y sigue siendo todo ese tema creativa, pero que al final habla eso. Por eso te preguntaba de cómo está tu entorno en este tipo de situaciones a la hora de poder expresar lo que piensas y lo que sientes, ¿no? mm, Así que bueno, oye, Adrián, se nos está echando el tiempo encima, pero no sé, a mí me gustaría ir terminando con, pues bueno, que qué planes tienes. Ya sabes que tienes aquí la emisora Aventia Radio a tu disposición para que puedas tú desarrollar tu programa, el que creas interesante. Puedes hacer un popurrí, puedes meter ahí un poco las tres actividades, que yo creo que es lo interesante que puedes hablar, que nos hables de diseño, que nos eduques en diseño, que nos puedes criticar una película que veas. Te digo yo porque yo también he hecho temas de crítico de cine, pero a lo mejor, oye, si he visto esta serie, pues nos comentas la estética, nos comentas un poquito lo que se llama, pues no, pues toda la decoración, cómo va, cuál es tu opinión. Nos puedes proponer músicos que hayas descubierto, que nos puedas hacer con esa filosofía y que les pudieras tú aportar o hacer una crítica positiva para poder decirles, oye, mira, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? De esta manera de nada. Y luego también esa crítica de música y esas joyas que vas descubriendo por ahí, pues que nos hagas también un análisis. Yo creo que eso sería bonito, también interesante, y que empieces a poder funcionar ahí. O sea, aquí tienes las antenas, los medios, todo abierto a tu disposición. joder, pues a mí me gustaría mucho, la verdad. Bueno, creo que ya entendí un poco que cuando hablo de estos temas, pues me divago mucho. Porque la verdad que me Ya, porque encanta. vas a divagar, es que Entonces, tú no eres creativo. Al final es una cosa que tú estás viendo y estás expresando tu opinión. Eso no es en este tipo de cosas y en arte nadie tiene la, ¿cómo sé decirlo?, la verdad absoluta sobre todo. Esto es como el mm, buen vino. Cuando yo empecé a ir a catas hace ya una burrada de años, me decían, ¿qué se diferencia un buen vino del menos bueno? Dice, el que te guste. Ese es el mejor de todos. El vino que te guste es el mejor de todos, ¿sabes? Pues esto es un poco también, ¿no? También hay que educar a paladares, por eso puedes ir explicando, metiéndonos un poquito a poco en este tipo de cosas que a mí la verdad me resultan muy, 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 muy interesantes, Adrián. ay, pues me alegro mucho, Miguel. Muchísimas gracias. Pues nada, ya sabes, darle una pensada, vete pensando en un título, vete pensando qué lo vas a meter, vete creándote una escaleta, vete escogiendo música, vete escogiendo tu sintonía, vete saber qué puedes ir metiendo por el programa, a mitad del programa, haciendo ese tipo de cosas. ¿Ves como yo tiro un poquitín del tirón? Lo suyo sería que te hubiera cortado y hubiéramos metido un poco de cuñas. Yo las dejo para el final, o sea que siéntete creativo y vayamos, no sé, pues empezando empezando, que te digo, ayudarte a que tengas aquí esos medios. Si quieres, volvemos a hablarnos una vez que pase la Semana Santa, nos hacen la propuesta, escogemos un día. Y aquí en Aventia Radios, en Aventia Radio, encantados de que estés con nosotros, Adrián, que yo creo que va a ser también un lujo tenerte, un poquito de modernidad, nos hacemos carcas, es una forma también que las personas de nuestra edad, la edad de tus padres, de mi edad, bueno, pues os entendamos también un poco mejor, que os conozcamos un poquito mejor y que también sea un encuentro entre padres e hijos
que yo que tengo un hijo también de 19 años, que a veces eso también es complicado en lo que piensa, en lo que siente y yo poder entenderle, ¿no? Mm. Porque, bueno, es ley de vida. Tampoco me entendía a mí mi padre, pues no voy a ser yo el que entienda al mío, Que que mi entienda hijo me ahora. entienda a mí. Es la tradición de las generaciones, ¿no? Que por eso es así. Así que nada, Adrián, pero bueno, antes de terminar, que nos quedan unos cuantos minutos, vamos a aprovechar, vamos a tirar del tirón. Quiero que me presentes entonces algunos de esos cantantes que te parecen que deberíamos recomendar y conocer, y ahora mismo empiezo yo a mirarlos, porque yo te digo, a mí yo siempre he sido muy tranquilo, a veces demasiado ñoño con la música, me gusta la música muy melódica, pero me estoy quedando sorprendido de la gente tan joven, la buena música que hace, de cómo me llena, de cómo me cala sus letras, de cómo lo viven y cómo lo sienten. Y digo, estas personas con veintipoquitos años, ¿cómo pueden sentir y expresarse de la manera que se expresan, ¿no? Yo me he quedado loco y eso también lo tengo que agradecer lógicamente, a las plataformas que de vez en cuando te dicen semejante a esta. Digo, ahí va. ¿Y esto? Qué cosa más bonita. Y a partir de ahí también entro en el descubrir. Y además tengo una lista en Spotify, pensé que dice descubrimientos, porque ha llegado ya tanto que ya no lo da y me encanta estar un poquito de descubrir. Y siempre que entro en gente joven con una intensidad en sus letras, con una intensidad en música melódica muy bien currada, muy bien producida, que luego me entro a mirarles y ya son súper famosas, pero que yo los acabo de descubrir, aunque pueden llevar ya 4 o 5 años tocando, ¿no? Y con no sé cuántos discos y dando conciertos por todo el mundo. Y a veces me quiero ir a ver algún concierto, me da vergüenza, digo, va a ir mucha gente joven y dirán, este señor que pinta aquí, ¿no? Pero en el fondo me apetece mucho ir a sus propios conciertos. Y mi entorno no es precisamente que les guste este tipo de música. Así que bueno, Adrián, cuéntame, ¿qué música has descubierto últimamente y crees que debería tener un sitio más destacado de lo que es ahora en el panorama musical? Uf, pues es que te iba a decir, soy el peor ejemplo de todo esto, ¿eh? Porque yo soy la persona que más se ha quedado en la época de Fleetwood Mac. Bueno, O sea, yo bueno, me he quedado y todo esto se lo debo a mi madre, porque es mi madre la que me metió desde muy pequeño sus gustos musicales y demás. Pero es que si precisamente tuviese... es verdad que hay mucha música que os perdéis, ¿eh? Hay mucha música que os perdéis. Mira, Mm, mi hijo, Bruce Springsteen, y no había escuchado ni una canción de ella, pero estuvo en el concierto que estuvo este verano pasado en el Metropolitano en Madrid, pero no qué lo voy a guay, conocer, pero es que no conocía ninguna. pues eso no quiero mirar a nadie, pero eso suena un poquito culpa tuya, que no conozca ninguna canción. Bueno, no culpa mía, ¿no? Porque ya sabéis cómo va. Os plantáis los cascos y es imposible oír. De pequeño, luego cuando se hizo mayor ya pasó, pero de pequeño le metí en el mundo del flamenco. Y era muy pequeño, iba en la silla de atrás del coche y le decía a su madre, que mi madre venía escandalizada, pues no me ha pedido flamenco. Papá, mamá, pon flamenquito, porque ya se lo ponía yo, le ponía camarón, le ponía cosas interesantes, pero ya esa etapa ya se la ha pasado. O sea, no te creas que luego el tema de... Tú has tenido la suerte de compartir la música con tus padres. Mi hijo se pone los cascos, ha ido a sus rollos y ha sido Sí, siempre sí, como muy complicado escucharlo, ¿no? Él mismo se ha evadido de todo el entorno ruido y al final lo ha ido él haciendo. Pero bueno, mm, vuelvo. Que entonces, ¿qué grupos son los con que sea Fleetwood Mac, que tienen los años a todos, de los míos, conocido, con canciones espectaculares? Pero ¿qué más increíbles. cantantes entonces ha sido, grupos has ido descubriendo? Pues fíjate, es que recientemente, o sea, he estado muy... Es que escucho demasiada música que hay veces que no sé, en plan, cómo estructurarlo todo, así que estoy intentando ver un poco así, literalmente tengo aquí el Apple Music abierto para ir viendo a ver cómo puedo, Claro, era a ver o sea, cómo. o quién puedo ir diciendo de decir, bueno, digo, pues esta persona no la escuchaba tanto, así que la he vuelto a redescubrir. Ah, bueno, vale, ya sé quién. Hay una chica que es, no sé si es como, es británica, pero también es afroamericana, que se llama Cleo Sol, y hace una música, es una mezcla entre gospel y lo que sería rhythm and blues y jazz al mismo tiempo. Y no he Ajá. escuchado música tan relajante y tan bonita en mi vida, que Dios mío, además es música Pues que... esa me la tienes que pasar. Ahora me lo pasas porque además me quedan los nombres fatal, pero me lo pasas y ya la veo. Pues mira, yo he descubierto, que ya eres tú, a lo mejor no sé si las conoces, me imagino que sí, a Paula Mateus, Ay, me suena una mucho. Creo que, chavala, mis Paula amigos me habrán metido alguna Mateus, canción. sí, Marina Reche, o sea, ha ido descubriendo un Bueno, montón, a Calén, así un montón, vamos. Luego tengo aquí a Violeta Arriaza,
O sea, ha ido a Ricky Rivera, a Ede, una cantidad de gente que digo, no puede ser, hasta el Canca con flamenco, o sea, ha ido descubriendo cosas que me han decido, sorprendido mucho y por eso te digo que es bonito. Y sí me gustaría, pues bueno, como estás hablando de ese diseño, pues que ya sabes, en ese programa yo creo que puedes hacer un programa integral con las tres cosas, con hablar de diseño, con el tema de la música, en el tema de conceptos y todo este tipo de cosas, hablemos de poesía, hablemos un poquitín de todo. Vale, Adrián, y contamos contigo aquí en Aventia Radio, con tu programa, con tu podcast. Y nada, vamos a poner un poquito de alegría y hermosura al mundo, ¿te parece? Vale, por mí perfecto. Ya sabes que yo encantado. Bueno, pues nada, pues ya sabes, después de Semana Santa hablamos y hacemos un lanzamiento en condiciones, vételo Ok, preparando y aquí en Aventia Radio ya sabes que tienes tu espacio para poder hacerlo. Así vale. que pues nada, a vosotros, a los que nos escucháis, ya sabéis, aquí bienvenidos nuevamente al programa de El éxito del fracaso, que cada semana lo intentamos, a veces es complicado realizar un nuevo programa, esperemos que después de Semana Santa podamos tener una continuidad, porque estamos aquí con organizaciones, con estudios entre Madrid y Murcia, que nos han ido fallando estudios en los que teníamos, pero bueno, volveremos pronto para volver a tener de contenido con nuevos programas y también con con el seguimiento de los mismos programas que estamos haciendo, como es este de El éxito del fracaso. Así que, pues nada más, aquí os dejamos en este nuevo programa. Muchísimas gracias, Adriana Iseni, un verdadero placer conocerte, estar contigo. Esperamos verte aquí en nuestras emisoras. Y nada más, hasta el siguiente programa. Chao, os dejamos con algún consejo también para que lo podáis pues seguir adelante y pensarlo. A vosotros, emprendedores autónomos, aquí va un pequeño consejo de RapidGest, que sabéis que este programa está patrocinado por RapidGest, el software de gestión para autónomos y micropymes. Ya sabéis, RapidGest, el software para autónomos y de micropymes, para ganar en competitividad, para ganar el trabajo y sobre todo tener más tiempo libre con el trabajo realizado y con la mente en su sitio. Chao, hasta el siguiente programa. La mejor herramienta para los autónomos se llama RapidGest. RapidGest controla facturación, inventarios y proyectos con una herramienta intuitiva y completa. Coordinar equipos, controlar tareas y tener toda la información al alcance nunca fue tan sencillo. Con RapidGest, asigna y supervisa el trabajo de tus empleados, gestiona presupuestos, facturas e inventarios. Todo desde un único software intuitivo y completo. Contacta con nosotros en el 639-563-068 y en rapidgest.com. RapidGest, la mejor herramienta para los autónomos.